Vamos a continuar con el desarrollo de la clase y ahora vamos a hablar de timpanismo, meteorismo o empaste. Es la acumulación excesiva de gas en el rumen por diversos factores que impiden la eliminación de estos gases producidos durante la fermentación. Se caracteriza por la distensión acentuada del rumen, acarreando cuadros de disnea, efectos circulatorios y posible muerte del animal. El timpanismo puede clasificarse como primario o secundario. Si nosotros recordamos, el timpanismo primario se observa rápidamente la distensión del rumen y generalmente después de un corto periodo de haber iniciado el pastoreo. El animal se encuentra parado y se acuesta a menudo porque está inquieto, incómodo, producto de la molestia generada por el aumento de la tensión superficial y la generación de burbujas de gas, formando espuma e imposibilitando la liberación de gas, a pesar de los continuos movimientos ruminales. La eliminación del gas de esta mezcla espumosa depende de la tensión superficial del líquido ruminal y del estado coloidal de los sólidos disueltos. El timpanismo secundario se produce por una dificultad para eliminar el gas libre acumulado mediante el eructo. Este impedimento para eliminar ese gas libre se produce por alguna alteración que produce la obstrucción de la vía esofágica o faríngea por un sobrellenado del rumen, impidiendo al cardias estar en contacto con la parte gaseosa del contenido ruminal, o también puede ser por un fracaso en las contracciones del rumen. Aquí tenemos los hallazgos de necropsia que se pueden visualizar frente a un caso de timpanismo con este contenido pastoso que se encuentra en el rumen. Y lo que nosotros tenemos aquí es el tratamiento del timpanismo, el cual se hace indispensable y evidentemente está condicionado según su origen y tipo. Así nosotros podemos hacer uso de antiespumantes para los timpanismos espumosos o agentes carminativos para los casos de timpanismo a gas libre, para la disminución de la producción de gas. La forma un tanto sorpresiva en que se produce el meteorismo y las pérdidas que generalmente ocasionan hace que siempre sea preferible prevenirlo evitando la aparición antes de tratar de curar a los animales una vez empastados, ya que no siempre se presenta la oportunidad de hacerlo, dada la rapidez con la que se desencadena la muerte una vez que se encuentran afectados. La prevención la podemos realizar a través de un adecuado manejo, sobre todo de las pasturas y de los animales. Vamos a mencionar los factores predisponentes, ¿sí?, dentro del manejo de la pastura, por ejemplo, las especies timpanizantes como alfalfa, trébol, raigrás, avena o trigo, el estado de madurez de estas pasturas. El potencial meteorizante es mayor en estadios vegetativos cuando la planta es joven porque tiene menor materia seca y alta proteína soluble, disminuyendo progresivamente a medida que la planta madura. El consumo moderado, por ejemplo, el grado de ayuno previo al pastoreo. Este ayuno previo genera un pH ruminal elevado que contribuye a una mayor producción de dióxido de carbono durante las primeras horas de pastoreo debido a la acidificación del bicarbonato ruminal. Por lo tanto, bajo esta situación, la presencia de estos agentes estabilizantes de la espuma contribuyen a un mayor riesgo de meteorismo. Por este motivo es que se recomienda suplementar con heno y el consumo de este se hará que no ingresen hambriados. El objetivo es que los animales no entren hambriados a la parcela. Por eso se suplementa con heno
2 horas antes de llevarlos a la parcela. Después, la presión de pastoreo, es recomendable que la carga de animal sea alta, así evitamos que los animales seleccionen qué partes de planta comer. Cuando la carga es baja, los animales tienen preferencia por hojas y los rebrotes, y justamente esos son los más peligrosos. Por lo tanto, con este método se logra que los animales coman hojas y tallos por igual. También la observación de los animales durante el pastoreo. Nosotros podemos utilizar unos pocos animales probadores para conocer la peligrosidad de una pastura, observando si se empastan antes de exponer al resto del rodeo. Y luego tenemos la desecación de la pastura, el marchitamiento y desecación del forraje. Se puede utilizar de dos maneras. Una es mediante el corte con máquinas de la pastura, y otro método es la aplicación de herbicidas sobre las mismas. Estos trabajos se pueden realizar sobre la parcela o franja asignada y luego de un periodo estipulado ingresar a los animales. El método de corte hace referencia al marchitamiento, se logra mediante el corte y oreo. Generalmente es 1 a 3 días, dependiendo de las condiciones meteorológicas, por supuesto. Y la aplicación de herbicidas, el desecamiento se puede lograr con la aplicación del herbicida que más utilizado es el paraquat. Es un herbicida de contacto que debe ser aplicado 48 horas antes del pastoreo. Y tenemos que tener en cuenta los residuos porque nosotros lo estamos destinando a animales que producen leche y producen carne. Por eso tenemos que tener precaución con los residuos de este tipo de herbicidas. Con estos dos métodos lo que logramos es aumentar el contenido de materia seca de la planta y una disminución en la tasa de digestión en el rumen. Por ende, disminución de la producción de gas y en la liberación de proteínas solubles a nivel ruminal, estando estos parámetros relacionados con un menor poder meteorizante de la pastura. Este sería el marchitamiento y desecación del forraje que van a alimentar a los animales, y también la aspersión de las pasturas. La gran desventaja de estos dos métodos es que se necesita contar con mano de obra y maquinaria adecuada para poder realizarlo. Además, también el factor climático, las condiciones climáticas aquí son importantes. Luego del marchitamiento o desecamiento de un lote, el pastoreo no debe prolongarse por más de 72 horas porque, en este caso, dependiendo también de las condiciones ambientales, podría haber un rebrote rápido que resultaría peligroso para los animales. Bien, dentro de los productos comerciales que se encuentran disponibles podemos hacer mención los tensioactivos sintéticos, dentro de los cuales tenemos esta lista. Todos ellos lo que hacen es aumentar la tensión superficial, con lo que se reducen la estabilidad de la espuma. Hacemos mención al líquido carminativo. Lo que hace este es favorecer la expulsión de los gases del tubo digestivo, por ejemplo, dióxido de carbono y metano. Se utiliza en diferentes especies, los bovinos, equinos y ovinos. Está indicado para prevención y tratamiento del timpanismo en los bovinos y ovinos, los cólicos en equinos que tienen superproducción de gas, o cólicos intestinales en todas las especies. La dosificación general como preventivo, en agua de bebida se diluyen 100 mililitros cada 1000 litros de agua, y como curativo se diluyen 10 mililitros en 90 mililitros de agua, aplicando a los bovinos y equinos los 100 mililitros y en los ovinos 25. La vía de administración es por vía oral, utilizando una sonda o jeringa. También se puede administrar por vía intrarruminal por punción en el flanco izquierdo utilizando una aguja larga. Los
productos comerciales como agentes antiespumantes, vamos a hacer mención a los alcoholes etoxilados. Estos también son carminativos a base de tensioactivos no iónicos para dosificar bebederos, utilizar en aspersión de las pasturas o incorporar en la ración. En los bovinos para el tratamiento de empaste y como preventivo de antiempaste. La composición son alcoholes etoxilados. Recién mencionamos como preventivo y curativo del timpanismo del bovino, producido por el pastoreo de leguminosas. La dosificación va a depender si se utiliza en tanques o bebederos, 2,5 mililitros del producto cada 100 kilogramos por animal por día. Una vez diluido en el agua de bebida, se debe consumir dentro de los 30 días. Luego, la aspersión sobre las pasturas podrán ser asperjadas con 24 horas de anticipación. Y para incorporar a la ración son 8 gramos cada 100 kilogramos una vez al día. Esto se aplica siempre que exista riesgo de timpanismo espumoso. Lo bueno de esto es que estas dosis pueden duplicarse o reducirse a la mitad dependiendo del grado de agresividad de las pasturas timpanizantes, las prácticas de manejo y la utilización de tratamientos concomitantes. El objetivo de este tipo de productos es que estén en forma permanente en el rumen. Y una de las principales virtudes de estos alcoholes etoxilados es que las bacterias ruminales tardan más de 24 horas en degradarlos, haciendo efectivo el producto aún con una toma cada 24 horas. Con respecto a los antibióticos ionóforos, acá tenemos a la monensina, a la salocid y la salinomicina. Estos antibióticos ionóforos, la actividad que tienen es antiprotozoárica, fundamentalmente contra Eimeria, y antibacteriana frente a gram positivas, abarcando a los géneros Micrococcus, Bacillus, Staphylococcus y Streptococcus. Y por otra parte tienen escasa actividad frente a las bacterias gram negativas, probablemente debido a la compleja conformación de la pared bacteriana que impide el paso de moléculas de gran tamaño. Los usos se la administra en ración para el control de la coccidiosis en rumiantes, además de estar indicada en casos de cetosis y timpanismo, así como también promotor del crecimiento en bovinos y ovinos. Estos tienen presentación comercial para dar suplementos con la ración, ¿sí? En una forma granulada. Y también vienen como bolos intrarruminales, que esto es lo bueno, es que una vez aplicados perduran 100 días, porque son de liberación lenta. Es mucho más práctico. Bien. Con respecto al mecanismo de acción de la monensina, al igual que el resto de los ionóforos, se basa en alterar el pasaje de cationes a través de las membranas celulares. Posee una alta eficiencia para transportar el sodio en el interior de las células. Al catión sodio lo recubre y lo hace más liposoluble para que atraviese la membrana. Al atravesar la membrana, altera el gradiente electroquímico. Esta acción de la monensina sobre las bacterias ruminales y los cambios en la función ruminal se traducen en mejoras en la eficiencia de utilización de alimentos que se ven reflejados en una mayor producción de carne y de leche. La microbiota ruminal es afectada desplazándose el equilibrio hacia la población gram negativa. Este cambio repercute en la mayor producción de ácido propiónico a partir del lactato, en disminución del ácido acético y butírico. A su vez, disminuye la proteólisis y desaminación, lo cual se traduce en menor concentración de amoníaco en el rumen y hay un mayor flujo de proteína vegetal hacia el duodeno.
Se reduce la producción de 3-metilindol, de metano e hidrógenos y levemente el consumo de materia seca. Dentro de los efectos terapéuticos, la monensina reduce la acidosis porque tiene afinidad por las bacterias productoras de ácido láctico, disminuyendo su población. La disminución en la concentración intrarruminal de ácido láctico produce un aumento de pH y de esta manera favorece indirectamente la degradación de la fibra por las bacterias celulolíticas, evita el timpanismo. La monensina ataca selectivamente a bacterias que producen los mucopolisacáridos que incrementan la viscosidad del fluido ruminal, atrapando el gas de fermentación generado en el rumen, pequeñas burbujas que evitan su normal eliminación por medio del eructo. Disminuye la incidencia de cetosis. En la pared ruminal, el ácido acético es transformado en cuerpos cetónicos. Al disminuir la producción de este ácido, habrá menor formación de los mismos. Afecta el desarrollo de la mosca de los cuernos. Al alterar la fermentación ruminal, se produce un cambio en la composición de la materia fecal, afectando el medio para la oviposición de este insecto y previene la coccidiosis, al igual que para las aves actúa como coccidiostático. Los ionóforos poseen características farmacocinéticas diferenciales en función de la especie animal tratada. Por ejemplo, en los animales monogástricos, la absorción es mayor, llegando casi la totalidad de la dosis al torrente sanguíneo, lo cual esto implica un mayor riesgo de toxicidad. Y en el caso de los rumiantes, aproximadamente la mitad de la dosis de monensina que se administra por vía oral alcanza la circulación general y el fármaco es absorbido, es metabolizado rápida y ampliamente en el hígado, sufriendo desmetilación e hidroxilación, y posteriormente el 99% de los metabolitos inactivos de la monensina son excretados a través de la bilis y eliminados por vía fecal, mientras que solamente un 1% se elimina por orina. Con respecto a los residuos, en el año 2007 se empezó a hablar de estos límites máximos de residuos con respecto a la monensina en bovinos de carne y leche, y en el año 2013 la Comisión Europea del Comité de Medicamentos de Uso Veterinarios recomendó el establecimiento de los siguientes límites máximos de residuos para la monensina en las especies bovinas de carne y leche. Por ejemplo, 2 microgramos por kilogramo en músculo, 50 microgramos por kilogramo en hígado, 10 microgramos por kilogramo en grasa y riñón y 2 microgramos por kilogramo en leche. Esto es importante por, sobre todas las cosas, los límites máximos de residuos. Porque recordamos, como mencionamos hoy, nosotros estamos trabajando con animales de producción primaria, tanto carne como leche. El impacto sobre el medio ambiente de la monensina es la influencia de la monensina sobre los microorganismos ruminales, productores de metano e hidrógeno, causan una disminución importante en la producción de estos gases en el rumen. Considerando la cantidad de rumiantes en producción distribuidas por todo el planeta, es notorio el aporte que pueden efectuar estos ionóforos sobre el medio ambiente, reduciendo la cantidad de gases que pueden tener efectos perjudiciales sobre la biosfera. Esto es un dato muy importante porque disminuyen la producción de gas metano. Haciendo referencia a la toxicidad en los animales, la susceptibilidad de la toxicosis por monensina varía según la especie animal expuesta, siendo los equinos los más susceptibles. Si ustedes observan, miren, la dosis letal 50 por vía oral para los equinos
es de 2 a 3 miligramos por kilogramo. Son los más susceptibles. Luego siguen los ovinos, porcinos, caprinos. Después tenemos los bovinos, los pavos y los pollos. Esto es, hay que tener un punto importante. Esta toxicidad puede ser por errores en el suministro o fallas en los cálculos de las dosis. Eso es lo más común. La toxicidad puede ser aguda dentro de las 72 horas con sintomatología inespecífica, por ejemplo, anorexia, diarrea, depresión, disnea, debilidad, ataxia y decúbito, y crónica puede llevar solamente una sintomatología de anorexia. La escasa capacidad de estos antibióticos ionóforos para diferenciar las membranas de los microorganismos de otras células hace que desarrolle actividad ionófora tanto en unas como en otras. En las células animales, la monensina induce daño mitocondrial sin cambio aparente en el funcionamiento del aparato de Golgi, efecto que se ha observado en células vegetales. Además, ralentiza y reduce los procesos de endocitosis y exocitosis, así como también afecta los procesos de formación de estructuras externas en la superficie celular y su crecimiento, al reducir la secreción de sustancias responsables de estos procesos. Las células musculares esqueléticas y cardíacas generalmente son las más gravemente afectadas. Sin embargo, los tejidos específicos afectados y los signos clínicos resultantes varían de una especie a otra. Hoy en día no hay antecedentes con respecto a la selección de cepas resistentes. En líneas generales, los resultados de los estudios microbiológicos realizados hasta el momento sugieren que es poco probable el desarrollo de resistencia adquirida a la monensina. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna correlación entre la presencia de genes de resistencia antimicrobiana y la administración de monensina como aditivo alimentario para ganado y pollos. El análisis de las consecuencias, en base a lo que nosotros realizamos recién que acabamos de exponer en los puntos anteriores, se destaca que la monensina se emplea con elevada frecuencia en bovinos y pollos, cuyo consumo en Argentina es alto, así como en la leche vacuna y los derivados. Se elimina en forma inactiva, casi en su totalidad, desde los animales medicados. Los residuos que quedan en los tejidos comestibles es mínimo o nulo. Posee un modo de acción muy diferente a los fármacos antimicrobianos de uso convencional, por ejemplo los beta-lactámicos o aminoglucósidos. Y por otra parte se debe tener en cuenta que el uso intensivo de la monensina como coccidiostático en animales puede disminuir la sensibilidad del género Eimeria a este ionóforo. Luego podemos también realizar, forma parte también del tratamiento de este timpanismo, la trocarización, utilizando un trocar, que es este instrumento que se encuentra acá. Este trocar es un instrumento que a modo de punzón que tiene 3 puntas, son 3 aristas cortantes y se encuentra revestido por esta cánula. Nosotros cuando observamos este tipo de distensión en el rumen sobre el ijar izquierdo, generalmente el animal está pastando, comienza un poco a sentir esa distensión, comienza a estar inquieto, se echa y mueve la cola hasta que llega a su decúbito. Entonces nosotros podemos intervenir rápidamente realizando la trocarización, ¿sí? Sobre la fosa paralumbar izquierda, ¿sí? Utilizando este tipo de instrumento. Otro método puede ser realizando ya una cirugía, una ruminotomía. Es la técnica que se emplea
para el vaciado del rumen en casos de urgencia. También la zona de acceso es por el flanco izquierdo para abordar el rumen y volcar el contenido ruminal al exterior. Y también tenemos aquí la fístula ruminal. Pero aquí, en las explotaciones lácteas y de feedlot, esto se utiliza con otros fines, porque en estos tipos de explotaciones la digestión de los bovinos es forzada al máximo y muchas veces se somete a los animales a cargas considerables de estrés. En estas condiciones, los procesos metabólicos exigen un manejo perfecto de la alimentación. Pero cuando se rompe este equilibrio entre el aporte nutricional de la dieta y los requerimientos del animal, se desarrollan alteraciones metabólicas que deben ser detectadas y corregidas a tiempo. Esto ya es más una práctica que se realiza para la cual se utiliza esta fístula. Y sirve para la apertura permanente del rumen del animal para solucionar los problemas digestivos. Luego tenemos que mencionar la prevención, es dando heno 2 horas antes de llevarlos a la pastura. Esto lo que hace es realizar esta práctica. Y después también tenemos los agentes antiespumantes que se pueden utilizar durante el ordeño o en las pasturas como mencionamos hoy. Hasta acá mencionamos o desarrollamos la parte de timpanismo. En el próximo video vamos a desarrollar el segundo caso, que es acidosis ruminal.